Hay una versión de México que se vende al mundo. Playas, gastronomía, cultura milenaria, civilizaciones antiguas que levantaron pirámides que todavía nos dejan sin palabras. Es una versión real. México tiene todo eso. Pero México también tiene otra cara. Una que no aparece en los folletos de turismo ni en los discursos presidenciales. Una cara construida con décadas de impunidad, corrupción institucional y una violencia tan arraigada que a veces parece parte del paisaje. En este video, vamos a hablar de 10 masacres que sacudieron a este país hasta los cimientos. No son las únicas, no son necesariamente las más olvidadas, pero sí son 10 momentos en los que la vida de personas comunes, personas inocentes, fue destruida de maneras que todavía cuesta trabajo comprender. 10 momentos que, si los analizas con cuidado, revelan algo más profundo que la violencia misma. Revelan el tipo de país que México ha sido y el tipo de país que todavía está tratando de dejar de ser. Las vamos a presentar de menor a mayor brutalidad, aunque te anticipo que en esta lista no existe un caso que sea fácil de escuchar. Todos duelen. Todos deberían importarnos. Y todos deberían hacernos incómoda la idea de que simplemente sigamos adelante sin recordarlos. Quédate hasta el final. El número 1 te va a dejar sin palabras. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, bienvenido a Condenados. Aquí documentamos los casos más impactantes de la historia, sin filtros y sin adornos. Suscríbete, activa la campana y comparte este video. Estas historias necesitan ser contadas. Estas víctimas merecen ser recordadas. Ahora sí, empecemos. Número 10. Ataque con granadas en Morelia, Michoacán, 2008. Era el 15 de septiembre de 2008. En la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, la capital de Michoacán, miles de personas celebraban el grito de independencia. Familias enteras, parejas de jóvenes, niños sobre los hombros de sus padres apuntando hacia los fuegos artificiales. El ambiente era de fiesta, de orgullo nacional, de esa tradición que los mexicanos repiten cada año con puntualidad casi religiosa. Era una noche para sentirse parte de algo grande. Nadie tenía razón para tener miedo. Eran casi las 11 de la noche cuando todo cambió en cuestión de segundos. 2 granadas de fragmentación fueron lanzadas desde la multitud hacia el centro de la plaza. La primera estalló cerca del palco oficial donde las autoridades locales presidían el evento. La segunda cayó segundos después, en medio de un grupo de personas que todavía no había terminado de procesar el primer estallido. El ruido fue ensordecedor. El calor, inmediato. Los fragmentos de metal salieron disparados en todas direcciones a velocidades que el cuerpo humano no puede resistir. Lo que siguió fue caos puro. Personas corriendo en todas direcciones sin saber hacia dónde escapar porque no sabían de dónde venía el peligro. Gritos, humo, cuerpos en el suelo. Los que intentaban ayudar a los heridos no sabían si había más explosivos. Los que intentaban escapar chocaban entre sí, caían, se pisaban. Las madres buscaban a sus hijos entre la multitud. Los niños buscaban a sus padres sin encontrarlos. Los servicios de emergencia tardaron minutos en llegar, minutos que para muchos de los heridos fueron decisivos. Los hospitales de Morelia recibieron esa noche a decenas de personas con heridas de fragmentación, quemaduras de distintos grados y lesiones que en varios casos significaron la pérdida permanente de extremidades. Cuando se hizo el recuento final, 8 personas habían muerto. Entre ellas había niños. Más de 100 resultaron heridas, algunas con daños que cambiarían el resto de sus vidas para siempre. Las investigaciones que siguieron apuntaron a células vinculadas al cártel de la familia michoacana, un grupo criminal que en ese entonces comenzaba a consolidar su dominio violento sobre el Estado. El móvil tenía varias capas. Era una demostración de poder hacia el gobierno federal que llevaba 2 años en una guerra declarada contra el narco. Un mensaje a la sociedad civil de que nadie estaba a salvo y quizás también un acto interno de visibilización dentro del mundo criminal, donde la capacidad de sembrar terror en espacios públicos se leía como una forma de poder
3 personas fueron detenidas en los días siguientes y vinculadas materialmente al ataque. Los procesos judiciales avanzaron con la lentitud que caracteriza al sistema mexicano. Algunos enfrentaron condenas, pero la autoría intelectual, la cadena de mando que decidió lanzar granadas entre familias que celebraban el grito, nunca fue completamente esclarecida ante la justicia. Los familiares de las víctimas describieron años de procesos opacos, de información retenida, de instituciones que no estuvieron a la altura del dolor que cargaban. Lo que cambió esa noche en Morelia no fue solo la vida de las familias directamente afectadas. Cambió algo en la percepción colectiva de todo el país. Hasta ese momento, la guerra contra el narco era algo que ocurría en las sierras, en las fronteras, en las zonas marginales de las ciudades. Con el ataque de Morelia quedó demostrado que esa guerra podía llegar a la plaza pública, a la noche más festiva del año, al corazón de una ciudad capital, en medio de una multitud de familias, y esa certeza, una vez instalada, ya no se fue. Número 9. Masacre de Aguas Blancas. Guerrero, 1995. Guerrero es uno de los estados más bellos y más olvidados de México. Sus costas en el Pacífico atraen a turistas de todo el mundo, pero tierra adentro, en las montañas y en las comunidades campesinas e indígenas, la pobreza y el abandono institucional tienen raíces que van mucho más profundo que cualquier temporada turística. En 1995, esa combinación de marginación y organización social estaba produciendo un movimiento campesino que el gobierno del estado miraba con creciente desconfianza. El 28 de junio de ese año, un grupo de campesinos abordó un camión en la madrugada. Eran miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, un grupo que llevaba años intentando que las autoridades los escucharan. Pedían tierras, apoyos agrícolas, caminos, derechos básicos que en otras partes del país se daban por descontados. Ese día se dirigían a una manifestación pacífica en Atoyac de Álvarez. Llevaban carteles, banderas y la convicción de que protestar era su derecho constitucional. En el paraje conocido como Aguas Blancas, sobre la carretera costera, efectivos de la policía motorizada del estado de Guerrero les cerraron el paso. Los hicieron bajar del camión. Y entonces, sin provocación real, sin que los campesinos representaran ninguna amenaza armada, abrieron fuego. 17 personas murieron. 23 más resultaron heridas. Algunos intentaron correr hacia el monte y fueron alcanzados. Otros cayeron antes de poder moverse. La carretera quedó sembrada de cuerpos y de carteles de protesta que nadie ya iba a poder levantar. Lo que vino después transformó una masacre en un escándalo político que sacudió a todo el país. El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, salió a dar la versión oficial. Había sido un enfrentamiento. Los campesinos habían atacado primero. Los policías solo habían respondido para defenderse. Para sostener esa narrativa, se colocaron armas junto a los cuerpos de los muertos. Se fabricó evidencia. Se presionó a testigos. Se construyó una mentira con todas las herramientas que el poder tenía disponibles. Pero existía un video que el gobierno no sabía que existía. Un camarógrafo que acompañaba al grupo lo había grabado todo. Las imágenes eran inapelables. Mostraban con una claridad imposible de negar cómo los campesinos habían sido desarmados antes de ser ejecutados. Cómo no hubo enfrentamiento. Cómo hubo una masacre fría, ordenada y deliberada cuando ese video salió a la luz pública, primero en canales de televisión y luego ante la Suprema Corte de Justicia. La mentira del gobierno se derrumbó en horas. La indignación fue inmediata. Organizaciones civiles, periodistas independientes, partidos de oposición y organismos internacionales exigieron responsabilidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para investigarlo directamente. Una intervención extraordinaria que reflejaba la gravedad de lo ocurrido. La presión acumulada fue tanta que el gobernador Figueroa Alcocer terminó renunciando a su cargo.
convirtiéndose en uno de los pocos casos documentados en que un gobernador mexicano cayó como consecuencia directa de una masacre. Algunos de los policías involucrados fueron procesados y condenados. Pero como ocurre con tanta frecuencia en México, la responsabilidad de quienes ordenaron el operativo, de quienes decidieron que esos campesinos tenían que morir ese día, nunca fue resuelta completamente por ningún tribunal. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas siguieron exigiendo justicia durante años, en marchas, en foros, en entrevistas, con esa persistencia que solo tienen quienes cargan un dolor que no tiene fecha de caducidad. Aguas Blancas fue también el detonante que aceleró la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, un grupo armado que meses después haría su primera aparición pública precisamente en una conmemoración de los muertos de esa masacre. La violencia de Estado, en ese caso, sembró más violencia, y Guerrero siguió siendo, décadas después, uno de los estados más convulsionados del país. Número 8. La masacre de Apatzingán, Michoacán, 2015. Durante más de una década, Michoacán fue arrasado por una guerra. No era una guerra entre naciones, era una guerra entre el crimen organizado y el Estado. Y entre medio estaban los civiles. Primero llegó la familia michoacana. Después, los caballeros templarios, grupos que no solo vendían drogas, extorsionaban, controlaban ciudades enteras, desaparecían gente, hacían desaparecer a periodistas, a maestros, a padres de familia. El gobierno decía que iba a proteger a la gente, pero no lo hacía. Las personas esperaban protección, y lo que recibían era miedo. Así que en la región llamada Tierra Caliente, algo sin precedentes sucedió. Los civiles tomaron armas. Formaron lo que llamaban autodefensas. No eran criminales. Eran agricultores, comerciantes, padres de familia, que dijeron: si el gobierno no nos protege, nos protegemos a nosotros mismos. Pero aquí es donde todo se vuelve complicado. Porque junto a esos civiles genuinos que buscaban proteger sus pueblos, también vinieron otros, criminales que se infiltraron en esos grupos, que usaron la bandera de la autodefensa para sus propios intereses, para expandir su poder, para controlar más territorio. El gobierno mexicano vio esto y pensó: esto se está saliendo de control. En 2014, el gobierno federal intentó hacer algo. Intentó regularizar a estos grupos, convertirlos en policía oficial, absorberlos dentro del sistema estatal. Fue un intento de orden, pero fue un desastre. Solo creó más confusión, más desorden, más tensión. Y entonces llegó el 6 de enero de 2015. Era Día de Reyes, una festividad importante, un día que debería haber sido de celebración. En Apatzingán, una ciudad en Michoacán, había grupos de autodefensas y civiles vinculados a ellos reunidos en los alrededores del Palacio Municipal. Había tensión que llevaba días acumulándose. Había reclamos sin resolver. El ambiente ya estaba cargado. Ya era peligroso. Entonces, llegó la Policía Federal. Llegaron para despejar la zona. Llegaron en uniforme. Llegaron armados. Lo que pasó en los minutos siguientes es donde la historia se parte en dos. El gobierno dijo una cosa. Los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos dijeron otra cosa completamente diferente. Según la versión oficial, hubo un enfrentamiento. Los policías respondieron a una agresión. Fue legítimo. Fue defensa propia. Fue protocolo. Pero los sobrevivientes cuentan una historia diferente. Hablan de personas que estaban ya en el suelo. Personas que fueron ejecutadas cuando no estaban armadas. Hablan de heridos que fueron rematados. Hablan de una fuerza policial que actuó sin ningún protocolo, sin ninguna ley, sin ningún límite. 16 personas murieron ese día. 16. Analistas independientes, expertos en balística, en medicina forense, examinaron los cuerpos, examinaron las heridas, examinaron el lugar y encontraron algo que contradecía completamente la versión oficial.
La mayoría de los muertos no estaban armados cuando fueron disparados. La mayoría. Los patrones de las heridas mostraban algo claro. No fue combate. Fueron ejecuciones. Las posiciones de los cuerpos mostraban que estaban en el suelo cuando fue disparado. Los testimonios de los sobrevivientes coincidían. Fueron disparados cuando ya estaban caídos. Las investigaciones formales comenzaron. Lentamente. Muy lentamente. Algunos elementos de la Policía Federal fueron señalados. Algunos fueron procesados. Algunas condenas llegaron, pero para las familias de los 16 muertos fue insuficiente. Las sentencias se sintieron injustas. El proceso judicial no reflejó la magnitud de lo que pasó. Apatzingán se convirtió en algo más que un caso local. Se convirtió en un símbolo que organismos internacionales de derechos humanos usaron para documentar algo que México no quería reconocer. Que la brutalidad no tiene un solo rostro. Que a veces viene del crimen. A veces viene del uniforme. A veces, el uniforme es la amenaza. A veces, quien está supuesto a protegerte es quien te mata. Apatzingán fue uno de muchos casos. Fue parte de un patrón de uso excesivo de la fuerza, de ejecuciones extrajudiciales, de un Estado que se comportaba como los propios criminales que decía combatir. Para las 16 familias que perdieron a sus seres queridos ese Día de Reyes, Apatzingán fue un recordatorio de algo terrible, que ni el crimen ni el Estado podían ser confiados para protegerlos. Número 7. La masacre de Nochixtlán, Oaxaca, 2016. Oaxaca es un estado con una historia profunda. Tiene una riqueza cultural extraordinaria. Tiene pueblos indígenas con tradiciones que datan de siglos. Tiene una identidad propia que no existe en ningún otro lugar de México. Pero Oaxaca también tiene algo más. Tiene conflictos que nunca se han resuelto. Tiene una desigualdad que viene desde hace siglos. Tiene comunidades marginadas que durante décadas pidieron a gritos que el gobierno las escuchara. Y el gobierno no escuchaba. En 2016, había un grupo de maestros en Oaxaca que decidió no permanecer en silencio. Se llamaban a sí mismos la CNT, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eran maestros organizados, combativos, que estaban furiosos por una reforma educativa que el presidente Enrique Peña Nieto había implementado. ¿Por qué estaban furiosos? Porque creían que la reforma quitaba derechos a los maestros. Porque creían que no respetaba la educación pública. Porque creían que el gobierno no había consultado con ellos, que no los había escuchado. Entonces, hicieron lo que los grupos sociales hacen cuando se sienten ignorados. Se fueron a la huelga, pararon sus clases y durante semanas bloquearon carreteras en varios estados, incluyendo Oaxaca. Los bloqueos causaban molestia, causaban tensión. Las personas que querían viajar no podían. El comercio se veía afectado, pero hasta ese momento no había violencia grave. Era una táctica de presión. Punto. Entonces, el 19 de junio de 2016, un domingo, el gobierno federal decidió que era suficiente. Decidió despejar los bloqueos. Decidió usar la fuerza. En una ciudad llamada Nochixtlán, en la región de la Mixteca en Oaxaca, maestros y ciudadanos locales estaban bloqueando la carretera federal 190. Era un punto de bloqueo importante. El gobierno quería sacarlo. Lo que pasó ese día fue capturado en video, por periodistas, por fotógrafos, por gente común con sus teléfonos celulares. Las imágenes fueron al mundo casi instantáneamente. Antes de que el gobierno pudiera explicar su versión, el mundo ya estaba viendo lo que había sucedido. En esos videos se veía a la Policía Federal, equipada con escudos, con cascos de protección, con gases lacrimógenos, con armas de fuego. Se veía a los manifestantes, con piedras, con palos, con sus cuerpos. Se veía algo más. Se veía a los policías disparando sus armas hacia la multitud de gente. No fue un enfrentamiento rápido. Duró horas. A medida que avanzaba el día, más personas llegaban al lugar. Más gente querría ver qué pasaba. Más gente se metía en la zona de conflicto. Cuando cayó la tarde,
8 personas estaban muertas. Algunos eran maestros que participaban en la protesta, pero otros no. Otros eran simples ciudadanos de Nochixtlán, que estaban en el lugar en el momento equivocado, que no pidieron estar ahí, que no pedían conflicto, pero fueron disparados de todas formas. Decenas más fueron heridas. El gobierno salió a las cámaras y dijo su versión. Dijo que los policías fueron atacados primero. Dijo que había disparos viniendo desde el lado de los manifestantes. Dijo que los policías actuaron en defensa propia. Dijo que fue legítimo. Pero hay una institución en México. Se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Su trabajo es investigar cuando el gobierno comete abusos contra los ciudadanos. La CNDH investigó Nochixtlán. Investigaron cada muerte. Reconstruyeron lo que pasó. Analizaron los videos. Hablaron con sobrevivientes. Hablaron con médicos que trataron a los heridos. Y llegaron a una conclusión diferente a la del gobierno. La CNDH dijo que la Policía Federal usó una fuerza desproporcionada. Dijo que la respuesta fue injustificada. Dijo que el Estado de México fue responsable de esas 8 muertes. Punto. Caso cerrado desde el punto de vista de la investigación. El Estado fue responsable. Pero entonces pasó algo que es característico de México. Nada. Ningún funcionario de alto rango fue procesado penalmente. El presidente no pidió disculpas. El secretario de Gobernación no renunció. Los policías que dispararon no fueron sistemáticamente identificados y castigados. Los maestros continuaron su movimiento. La huelga continuó. El conflicto con el gobierno continuó. Pero las 8 personas que fueron muertas ya no estaban. Nochixtlán se convirtió en un recordatorio de algo que en muchos países es impensable. En México, protestar puede costar tu vida. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede costar tu vida. Y el gobierno, incluso cuando una comisión oficial dice que fue responsable, generalmente no paga consecuencias. Para los familiares de los 8 muertos, Nochixtlán fue una tragedia que nunca fue compensada. Fue un dolor que nunca fue reconocido completamente por el Estado. Fue una injusticia que permanece sin resolver. Y para México, Nochixtlán fue uno más de una serie de eventos que muestran una verdad incómoda, que cuando el gobierno decide usar la fuerza contra sus propios ciudadanos, generalmente puede hacerlo sin consecuencias. Número 6. Ataque al Casino Royal. Monterrey, Nuevo León, 2011. Monterrey es una ciudad que se enorgullece de algo. Se enorgullece de ser la ciudad del trabajo, la ciudad de los negocios, la ciudad moderna de México. Es una ciudad industrial, una ciudad de empresarios y de dinero. Pero en 2011, Monterrey tenía otro nombre también. Era la ciudad en guerra. 2 grupos criminales estaban luchando por el control de todo el noreste de México. El Cártel del Golfo y un grupo que se había separado de él, llamado los Zetas. Esta guerra no era una batalla entre ejércitos en el desierto. Era una guerra urbana, en las calles de Monterrey, en los negocios, en las casas, en la vida cotidiana de la gente común. Había ejecuciones, había desapariciones, había enfrentamientos. Y había algo más. Había extorsión. Esto es importante entender. Los criminales no solo vendían drogas, también cobraban lo que llamaban piso. Era como un impuesto criminal. Ibas a los dueños de negocios y decías, para que puedas operar, nos pagas cada mes. Era cobro de protección. Era simple. Algunos negocios pagaban. Simplemente pagaban sin hacer preguntas. Era más fácil que luchar. Era más seguro que protestar, pero algunos negocios se negaban. Los dueños del Casino Royal se negaron. El Casino Royal era un lugar ordinario. No era un lugar elegante. No era para gente rica. Era el tipo de lugar donde personas comunes iban para pasar un rato. Hombres jubilados que querían jugar un poco. Mujeres que salían del trabajo y querían entretenimiento. Parejas jóvenes que querían diversión sin gastar mucho dinero. Era un lugar para gente normal. El 25 de agosto de 2011,
Era un jueves como cualquier otro. A las 5 de la tarde, el casino estaba abierto. Había gente adentro, jugando en las mesas, bebiendo en la barra, pasando el tiempo. Entonces, sucedió algo que cambiaría todo. Varios autos se estacionaron frente al casino. Bajaron hombres armados, hombres que sabían exactamente lo que iban a hacer. Traían bidones llenos de gasolina. Entraron al casino. Caminaron por los pasillos y comenzaron a rociar gasolina. Gasolina por todos lados. En las mesas de juego, en la barra, en los pisos. Por todas partes. La gente adentro no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué había hombres armados rociando gasolina? ¿Qué estaba pasando? Entonces prendieron fuego. En segundos, el casino se convirtió en un infierno. El fuego fue instantáneo. El humo fue denso y negro. El calor fue intenso, insoportable. Las personas comenzaron a gritar, comenzaron a correr, comenzaron a buscar la salida, cualquier salida. Pero aquí estaba el problema. Había demasiadas personas y no había suficientes salidas. Algunas salidas de emergencia estaban bloqueadas, no funcionaban. Los que querían escapar se encontraron atrapados. Las personas se amontonaban en las puertas, gritaban, empujaban, intentaban romper ventanas, intentaban encontrar cualquier camino hacia afuera, hacia el aire fresco, hacia la vida. Los bomberos llegaron pronto, pero no lo suficientemente pronto. El fuego había ya hecho su trabajo. El calor ya había hecho su trabajo. 52 personas murieron ese jueves. 52. La mayoría eran mujeres. Muchas fueron encontradas cerca de las puertas, a centímetros de haber logrado escapar. Sus cuerpos estaban al lado de las salidas que no pudieron usar. Sus cuerpos contaban la historia de lo que intentaron hacer en sus últimos momentos de vida. Intentaban escapar, intentaban vivir, pero el fuego fue más rápido. Luego vinieron las investigaciones. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Los Zetas fueron identificados como responsables. Los Zetas, el grupo criminal que estaba en guerra por el control de Monterrey. ¿Pero por qué? ¿Por qué atacar un casino? Porque los dueños del Casino Royal se negaron a pagar. Se negaron a pagar el piso. Se negaron a dar dinero a los Zetas para que les permitieran operar. Así que los Zetas decidieron enseñarle una lección brutal, una lección que todos en Monterrey entenderían. El líder de la célula que ejecutó el ataque fue capturado días después. Otros participantes fueron detenidos, fueron procesados, fueron condenados. Algunos pasaron años en prisión, pero ninguna sentencia podía devolver a las personas que murieron. Ninguna sentencia podía traer de vuelta a las 52 víctimas. Para los dueños del Casino Royal, la lección fue clara. Cuando un grupo criminal dice que pagues, pagas. Porque si no pagas, el precio es alto. El precio es la vida. 52 personas inocentes pagaron una deuda que no era suya. Pagaron con sus vidas por la decisión de los dueños del casino de no pagar extorsión a los Zetas. El Casino Royal nunca reabrió. El lugar se quedó cerrado. Un monumento a lo que pasó. Un recordatorio de la violencia. Un recordatorio de que en Monterrey, en 2011, la vida ordinaria de gente ordinaria podía ser erased en segundos por un acto de violencia criminal. Y para México, el Casino Royal se convirtió en sinónimo de algo, de lo brutal, de lo despiadado, de lo que los Zetas y grupos como ellos eran capaces de hacer. 52. Ese es el número que se quedó grabado. 52 personas, 52 historias, 52 familias destruidas. Y todo porque un negocio se negó a pagar. Número 5. Masacre de Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010. En 2010, Ciudad Juárez era conocida por algo en todo el mundo. Era conocida como la ciudad más violenta del planeta. No en una zona de guerra declarada, no en un país en conflicto activo, sino en un lugar que parecía normal.
Una ciudad fronteriza, una ciudad en México, pero no era normal. Estaba siendo destruida. 2 cárteles de drogas estaban luchando por el control de la ciudad, el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Y esa lucha se traducía en violencia, mucha violencia. En 2010, Ciudad Juárez registró más de 3.000 asesinatos, más de 8 personas muertas cada día. Cada día, piénsalo, 8 personas, diario. Las escuelas cerraban cuando escuchaban disparos cerca. Los negocios se protegían con barras de metal. Las familias que tenían dinero se iban al otro lado de la frontera, a Estados Unidos. Los que no podían irse, aprendían a vivir con miedo. El miedo era parte de la vida cotidiana. En ese contexto de violencia constante, en la noche del 30 de enero de 2010, un grupo de jóvenes se reunió en una casa. Era en la colonia llamada Villas de Salvarcar. Era una fiesta de cumpleaños. Un cumpleaños de uno de sus amigos. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Eran estudiantes de preparatoria. Muchos jugaban fútbol americano. Tenían entre 15 y 19 años. Eran adolescentes. Chicos que querían pasar un sábado por la noche con sus amigos. La fiesta era normal. Música, refrescos, risas. La alegría simple de estar juntos. Era lo que cualquier grupo de adolescentes haría en cualquier ciudad del mundo. A las 11 de la noche, algo cambió. Varios autos se estacionaron frente a la casa. Bajaron hombres armados. No dijeron nada, no gritaron, no advirtieron. Simplemente entraron a la casa y abrieron fuego. Fue rápido, fue brutal. En cuestión de segundos, la fiesta se convirtió en una masacre. 15 jóvenes murieron esa noche. El más joven tenía 15 años, solo 15. Ni siquiera había terminado la preparatoria. Varios más fueron heridos. Los vecinos llamaron a emergencia. Llamaron al 911, pero fue difícil conseguir que alguien respondiera. Fue difícil conseguir que la policía llegara con urgencia. Cuando finalmente llegaron las autoridades, los atacantes ya se habían ido. Lo que encontraron la policía fue una casa destruida. Una fiesta convertida en escena de muerte. Las investigaciones comenzaron. ¿Por qué? ¿Por qué atacar una fiesta de preparatorianos? ¿Qué tenían que ver estos chicos con la guerra de cárteles? La respuesta fue terrible. Revelaron algo que hacía la tragedia aún más insoportable. Los atacantes habían llegado a la dirección equivocada. Buscaban a integrantes de una banda rival. Querían matar a criminales. Pero alguien les dio la dirección incorrecta. Una casa equivocada. Con gente equivocada. 15 chicos de preparatoria murieron porque alguien confundió una dirección. Entonces, pasó algo que mostró lo broken que era el sistema. Lo corrupto. Lo desconectado. El presidente de México en ese momento era Felipe Calderón. Él estaba en Suiza, en un foro internacional sobre economía, lejos de la realidad de Ciudad Juárez. Cuando se enteró de la masacre de Villas de Salvarcar, dijo algo que fue captado por los medios internacionales. Dijo que probablemente las víctimas eran pandilleros, que probablemente tenían vínculos con el crimen organizado. 15 chicos de preparatoria, asesinados. Y el presidente de México dijo que probablemente eran criminales. La reacción fue inmediata. Las madres de los jóvenes muertos fueron a los medios de comunicación. Llevaron fotos. Mostraron a sus hijos en uniformes de fútbol. Mostraron sus trofeos. Mostraron sus constancias escolares. Mostraron sus trabajos de clase. Mostraron la vida real de esos chicos. Y preguntaron, ¿dónde está el pandillerismo? ¿Dónde está el vínculo con el crimen? ¿En los trofeos? ¿En las fotos de los equipos de fútbol? Fue un momento de reckoning. Un momento en que la realidad chocó directamente contra la narrativa del gobierno. El presidente tuvo que viajar a Ciudad Juárez. Tuvo que reunirse con las madres. Tuvo que pedir disculpas en persona. Fue uno de los momentos más reveladores del período. El momento en que quedó claro que el gobierno estaba culpando a las víctimas, que estaba criminalizando a los muertos para justificar su guerra. Los 15 jóvenes de Villas de Salvarcar se convirtieron en algo.
se convirtieron en el símbolo más doloroso de lo que estaba pasando en México, de lo que la guerra contra el narco le estaba haciendo a los jóvenes. No fueron asesinados por ser criminales. Fueron asesinados porque vivían en una ciudad donde grupos armados podían entrar a cualquier casa, disparar y marcharse sin consecuencia. Fueron asesinados porque el gobierno estaba tan enfocado en su guerra que no protegía a la gente ordinaria. Fueron asesinados por impunidad. Y para los responsables de esa impunidad, no hubo justicia completa. No hubo rendición de cuentas total. 15 adolescentes murieron. 15 historias interrumpidas. 15 futuros que nunca sucedieron. Y todo lo que el país recordaba era que un presidente, desde Suiza, dijo que probablemente eran pandilleros. Número 4. Masacre de Tlatelolco, Ciudad de México, 1968. Para entender lo que pasó en Tlatelolco, tienes que entender qué era México en 1968. México era gobernado por un partido político llamado PRI. Había estado en el poder durante 40 años. 40 años. Ese partido había construido un sistema de control que funcionaba como una máquina. Era sofisticado, era brutal, era invisible. ¿Cómo funcionaba? El gobierno controlaba a los sindicatos. El gobierno controlaba a los periódicos. El gobierno controlaba a los opositores, cooptándolos, comprándolos o reprimiéndolos selectivamente. Y le mostraba al mundo una imagen de estabilidad, de modernización, de un país que avanzaba. Pero adentro era un sistema donde si hablabas, te podía pasar algo malo. Donde si protestabas, el gobierno decidía cuánta represión era necesaria. En 1968, algo cambió en el mundo. En París, en Praga, en Chicago, en Berkeley. Los jóvenes estaban cuestionando todo. Cuestionaban a sus gobiernos. Cuestionaban la guerra. Cuestionaban el orden establecido. Y México no fue diferente. Desde julio de 1968, los estudiantes mexicanos comenzaron a protestar. Eran principalmente de dos universidades, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Jóvenes que querían cosas muy concretas. Querían hablar con el gobierno. Querían que liberaran a presos políticos. Querían que cambiaran leyes que criminalizaban la protesta. Querían que el gobierno parara de reprimir a la gente. El presidente de México en ese momento se llamaba Gustavo Díaz Ordaz. Era un hombre que veía el movimiento estudiantil como una amenaza, y había una razón para su paranoia. México iba a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos en 10 días. 10 días. El mundo entero estaría mirando a México. Prensa internacional, televisión mundial, deportistas de todas las naciones. Para Díaz Ordaz, cualquier señal de inestabilidad, cualquier protesta, cualquier conflicto, era inaceptable. Porque si el mundo veía caos en las calles de México, su imagen internacional se dañaría. Así que tomó una decisión. Una decisión que lo perseguiría para el resto de su vida. El 2 de octubre de 1968 era un miércoles normal. Los estudiantes convocaron un mitin, uno más, en la serie de protestas que había durante todo el verano. El lugar fue la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Era un espacio público, una plaza abierta, un lugar donde los estudiantes tenían derecho a reunirse. Miles de personas llegaron. Había estudiantes, obvio, pero también había familias. Había padres con hijos. Había trabajadores que salían del trabajo. Había gente común. Era una tarde normal de octubre, fresca, nublada. Nadie sabía que el gobierno estaba preparando algo. El presidente había creado un grupo especial. Se llamaba Batallón Olimpia. Era un grupo paramilitar, hombres que usaban uniformes, pero que no eran soldados regulares. Se identificaban con un guante blanco en la mano izquierda. Solo ellos sabían quiénes eran. Sus caras estaban ocultas. Estos hombres ya estaban infiltrados en la multitud cuando llegó la tarde. Estaban escondidos entre la gente, esperando órdenes. El ejército mexicano también estaba en posición. Rodeaba la plaza, silenciosamente.
bloqueando las salidas, francotiradores en los edificios alrededor. Todo era parte de un operativo militar que había sido planeado en secreto. A las 6 de la tarde comenzó el mitin. Los estudiantes hablaban, la gente escuchaba. Era una protesta pacífica, gente pidiendo cambios, pidiendo que el gobierno los escuchara. Entonces, sucedió algo. Los primeros disparos se escucharon poco después de las 6. ¿De dónde vinieron? Eso es disputado. Algunos dicen que el batallón Olimpia disparó primero para provocar el caos. Otros dicen que fueron los soldados. Lo que nadie discute es lo que pasó después. La plaza se convirtió en una trampa. Las personas intentaron correr, pero las salidas estaban bloqueadas. Intentaron escapar hacia los edificios, pero las puertas estaban cerradas, o los soldados estaban adentro. El fuego continuó, durante 20 minutos, o una hora, depende de a quién le preguntes. Fue tiempo suficiente para llenar la plaza de cuerpos. Las personas gritaban, las personas caían, las personas morían. Después de todo terminó, cuando el ejército controló la plaza, cuando el batallón Olimpia desapareció, quedaba la pregunta, ¿cuántos murieron? El gobierno dijo, 27. 27 muertos. Nadie lo creyó. Entonces no. Ahora tampoco. Los periodistas que investigaron después encontraron documentos que sugerían 44 muertos. Sobrevivientes hablaban de cientos. Documentos del gobierno estadounidense desclasificados años después hablaban de cifras mucho más altas. Pero el gobierno se negaba a decir la verdad. Y esa es parte del crimen. No solo mataron gente, se aseguraron de que nadie supiera exactamente cuántos habían matado. La incertidumbre misma se convirtió en un arma. Los periódicos del día siguiente no reportaron una masacre. Reportaron un incidente menor. Reportaron que los estudiantes exageraban. Reportaron que todo estaba bajo control. El gobierno había hablado con los periódicos. Les había dicho qué escribir. 10 días después, los Juegos Olímpicos se inauguraron. El mundo aplaudió. México sonrió. Mientras que en las casas de la ciudad, familias lloraban a sus hijos muertos. Pero nadie lo sabía. Porque el gobierno había silenciado la verdad. Durante décadas, casi nadie habló de Tlatelolco. Los sobrevivientes cargaban sus historias en silencio. No había reconocimiento. No había justicia. No había ni siquiera un espacio para llorar públicamente a los muertos. Porque el gobierno insistía en que la masacre nunca había sucedido. Imagina eso. Tu hijo muere. Tu hermano desaparece. Y el gobierno te dice que estás loco. Que no pasó. Que nunca pasó. Lentamente, muy lentamente, la verdad comenzó a salir. En los años 90, el gobierno empezó a cambiar. Los archivos comenzaron a abrirse. Los testimonios comenzaron a ser escuchados. El reconocimiento llegó, pero de manera lenta, incompleta. Pero aquí está lo importante. Los principales responsables nunca fueron condenados. El presidente Díaz Ordaz murió sin enfrentar cargos. Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación en ese momento, y después sería presidente él mismo, fue investigado décadas más tarde. Pero los procesos nunca prosperaron. Nunca fue condenado. Nunca hubo justicia completa. Hoy, cada 2 de octubre, hay una marcha en la Ciudad de México. Parte del lugar de la masacre y recorre el centro. Es una marcha silenciosa. Es una marcha de memoria. La consigna que la encabeza dice algo simple. Algo que ha dicho lo mismo durante más de 50 años. 2 de octubre. No se olvida. No se olvida porque Tlatelolco no es solo historia. No es solo un evento del pasado. Es un recordatorio permanente de algo terrible. Es un recordatorio de que un gobierno puede masacrar a sus propios jóvenes. Puede asesinar a sus propios ciudadanos. Puede hacerlo para proteger una imagen, para silenciar una voz, para defender su poder. Y que ese gobierno puede simplemente decir que nunca pasó. Y que la mayoría del mundo aceptará esa mentira. Tlatelolco sucedió hace más de 50 años. Pero sus lecciones siguen siendo relevantes hoy.
En cualquier lugar donde un gobierno tenga poder suficiente para reprimir. En cualquier lugar donde la verdad pueda ser suprimida. En cualquier lugar donde los jóvenes cuestionen el orden y el Estado responda con balas. Por eso, cada 2 de octubre, alguien en Ciudad de México todavía murmura. 2 de octubre, no se olvida. Número 3. Masacre de Acteal, Chiapas, 1997. Hay un tipo de masacre que ocurre durante una guerra, en medio de combate, donde al menos, de manera perversa, existe una lógica. 2 fuerzas armadas chocando, gente que está lista para pelear. Y hay otro tipo de masacre, la que no tiene ninguna lógica, ninguna justificación, ninguna razón que pueda explicarse. La masacre de Acteal pertenece a la segunda categoría. 45 personas fueron asesinadas. Eran gente pacífica. Estaban rezando. En 4 horas fueron eliminadas. El 22 de diciembre de 1997 en Chiapas, México. Para entender por qué sucedió, tienes que entender Chiapas en los años 90. El 1 de enero de 1994, algo sucedió que sacudió a México. Un grupo guerrillero llamado EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tomó varias ciudades en el estado de Chiapas. Mostraron al mundo que en el sur de México había gente que sufría, gente indígena, gente pobre, gente a la que el gobierno no cuidaba. El levantamiento no resolvió los problemas, pero cambió todo. Dividió a las comunidades. Algunas personas apoyaban al EZLN. Algunas personas apoyaban al gobierno. Algunas personas solo querían vivir en paz. Y en ese caos, en esa división, aparecieron grupos paramilitares. ¿Qué son grupos paramilitares? Son hombres armados, hombres con rifles, hombres organizados, pero no son el ejército oficial. No tienen uniformes oficiales. Operan en las sombras. Operan para aterrorizar. ¿Quién los armaba? Las autoridades locales, los presidentes municipales, gente del partido político que controlaba el Estado. Querían grupos armados secretos para asustar a las comunidades que apoyaban al EZLN, para hacerles la vida imposible. En el municipio de Chenalhó, en Chiapas, había uno de estos grupos paramilitares, y en ese mismo lugar había una comunidad indígena llamada Las Abejas. Las Abejas eran tzotziles. Eran indígenas mayas de esa región, pero eran diferentes. Habían elegido algo extraordinario. Habían elegido ser pacifistas. En un estado en guerra, en un estado donde había grupos armados y guerrilleros, las abejas dijeron: no, no vamos a tomar armas, no vamos a participar en la violencia, vamos a creer en la oración, vamos a creer en el diálogo, vamos a resistir con la palabra y con la fe. Eso era valiente, eso era raro, eso los ponía en peligro. El 22 de diciembre de 1997 era un miércoles. Era cercano a Navidad. Las abejas se habían reunido en una pequeña iglesia, una ermita, un lugar de oración. ¿Por qué estaban ahí? Estaban ayunando, estaban rezando, estaban en oración. Era algo que hacían regularmente, una práctica espiritual, una forma de conectarse con su fe. ¿Quiénes estaban adentro? 45 personas. Había hombres, había mujeres mayores, había adolescentes, había niños pequeños, había mujeres embarazadas. Ninguno llevaba un arma. Ninguno estaba preparado para violencia. Entonces llegaron los paramilitares. Llegaron con rifles de alto poder, pistolas, machetes, rodearon la ermita y sin decir nada, sin advertencia, sin piedad, comenzaron a disparar. La masacre duró 4 horas. 4 horas. No fue rápido. No fue una ejecución de minutos. Fue 4 horas de fuego, de gritos, de muerte. Los paramilitares no solo disparaban hacia la iglesia, perseguían a la gente que intentaba escapar hacia el bosque, mataban a los heridos en el suelo, no distinguían entre adultos y niños, entre hombres y mujeres. Simplemente mataban. Cuando todo terminó, 45 personas estaban muertas.
15 eran niños, pequeños, niños que estaban rezando con sus familias. 21 eran mujeres. 4 de esas mujeres estaban embarazadas. Eso significa que no eran solo 45 vidas destruidas. Eran más. Eran vidas que nunca nacerían. Los sobrevivientes que pudieron esconderse en el bosque pasaron horas allí, oyendo todo, sin poder hacer nada, sin poder ayudar, solo escuchando. Cuando la policía llegó, fue tarde, muy tarde. Algunos testimonios dicen que la policía sabía que algo estaba pasando. Algunos dicen que no hicieron nada porque querían que pasara. Las investigaciones posteriores revelaron algo oscuro. Revelaron que los paramilitares que hicieron esto habían sido armados por autoridades locales, por alcaldes, por gente del gobierno. Habían sido entrenados, habían sido protegidos, habían recibido permiso. Hubo denuncias antes de la masacre. Gente advirtió que algo malo estaba por pasar. Las autoridades no hicieron nada. Miraron hacia otro lado. ¿Fue negligencia o fue intencional? Eso depende de a quién le preguntes, pero el resultado fue el mismo. 45 personas muertas. Lo que pasó después fue más dolor. La gente fue detenida, procesada, juzgada. Los procesos tardaron años. Fueron complicados. Hubo errores. Hubo corrupción en el sistema de justicia. Algunas personas fueron condenadas, pero años después fueron liberadas. Los tribunales dijeron que había problemas con las pruebas, o con los procedimientos, o algo más. Para los sobrevivientes de las abejas, fue como si el crimen se cometiera 2 veces. Primero, la masacre. Después, la impunidad. ¿Y los responsables intelectuales? Los que ordenaron armar a los paramilitares. Los que dieron la orden. Los que miraron hacia otro lado. ¿Enfrentaron justicia? No. Muchos nunca fueron procesados. Muchos murieron sin rendir cuentas. Hoy, las abejas sigue existiendo. Sigue siendo pacifista. Siguen creyendo en la oración. Siguen creyendo en la resistencia sin violencia. Cada 22 de diciembre, conmemoran a sus muertos, conmemoran a los niños, conmemoran a las mujeres embarazadas, conmemoran a todos los que perdieron. Y siguen pidiendo justicia, siguen pidiendo que los responsables sean identificados, que sean juzgados, que rindan cuentas. Todavía están esperando. Acteal es un recordatorio de algo terrible. Es un recordatorio de que incluso en un país que ya tenía un conflicto armado, el gobierno fue capaz de permitir que sus propias estructuras armaran grupos para cometer masacres. Es un recordatorio de que la gente pacífica, la gente que simplemente quería rezar, podía ser asesinada sin compasión. Y es un recordatorio de que la justicia no siempre llega, incluso cuando las pruebas son claras, incluso cuando los responsables son identificados, incluso cuando hay sobrevivientes que pueden testificar. Acteal sucedió hace más de 25 años, pero para las abejas sigue siendo hoy, sigue siendo el dolor, sigue siendo la búsqueda de justicia. Y cada 22 de diciembre, alguien en Chiapas todavía llora por los 45. Número 2. Desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Guerrero, 2014. Hay ciertos casos que se vuelven símbolos, no porque sean los únicos, sino porque reúnen todo un problema en un solo momento. Ayotzinapa es ese caso para México. No es la primera desaparición en México. No es el primer caso donde la policía trabaja con criminales. Pero es el caso donde todo eso se junta. De una manera tan clara, tan brutal, tan imposible de ignorar, que cambió todo. Para entender Ayotzinapa, tienes que entender qué es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Es una escuela especial. Una escuela que existe para entrenar maestros. Maestros que van a trabajar en pueblos remotos, en montañas, en lugares donde no hay mucha educación. Sus estudiantes son principalmente hijos de campesinos, hijos de indígenas, jóvenes que sin esa escuela nunca tendrían acceso a educación superior. Esa escuela también tiene una identidad política.
Sus estudiantes han protestado durante décadas, han sido activistas, han exigido cambios y han pagado un precio por eso. En 2011, 2 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados por la policía durante una manifestación. El 26 de septiembre de 2014 era un viernes normal. Un grupo de estudiantes de primer año decidió hacer algo que hacían regularmente. Tomaron autobuses públicos. Lo hacían para viajar a protestas, a marchas, a eventos. Esa noche iban a la Ciudad de México. Querían participar en una conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Ese evento que sucedió el 2 de octubre de 1968. Un evento importante en la historia de protesta en México. ¿Quiénes eran estos estudiantes? Eran jóvenes, entre 16 y 27 años. Recién llegados a la escuela. Muchos estaban lejos de casa por primera vez. Muchos eran del pueblo, hijos de campesinos que habían salvado dinero para enviar a sus hijos a esa escuela. Los autobuses viajaban por Iguala, una ciudad en Guerrero. En las calles de Iguala esa noche sucedió algo terriblemente malo. La policía municipal se movió, interceptó los autobuses. Hubo disparos. 3 estudiantes murieron en el enfrentamiento. Murieron disparados por policías. Pero no fueron solo estudiantes en los autobuses. Un equipo de fútbol juvenil también viajaba en otro autobús. Quedaron atrapados en el caos, sin tener nada que ver con los normalistas. Murieron también. Y entonces sucedió lo peor. 43 estudiantes fueron detenidos por la policía municipal. La policía los subió a patrullas y se los llevaron. Nunca más fueron vistos. Nunca más. Los padres esperaban que regresaran. Esperaban que la policía los liberara al día siguiente. Esperaban que hubiera un malentendido, algo que pudiera ser resuelto. Pero pasaron días, pasaron semanas, y los 43 no aparecieron. La investigación comenzó. Lenta al principio. Después, acelerada cuando el mundo comenzó a prestar atención. ¿Qué pasó? Lo que salió a la luz fue peor que un simple asesinato. El presidente municipal de Iguala se llamaba José Luis Abarca. Su esposa se llamaba María de los Ángeles Pineda. Ella tenía familia en el crimen organizado. Tenía vínculos con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Las investigaciones sugirieron que Abarca y su esposa habían ordenado el operativo. Habían ordenado que la policía detuviera a los estudiantes. Habían ordenado que los entregaran a Guerreros Unidos. ¿Por qué? Porque Abarca tenía vínculos con Guerreros Unidos. Trabajaban juntos, la policía y los criminales, como un solo sistema. Abarca y su esposa huyeron. Fueron capturados semanas después. Entonces el gobierno federal tomó el caso. El presidente era Enrique Peña Nieto. Tomó el caso y lo presentó como resuelto. En enero de 2015, el oficial del gobierno responsable de la investigación, el procurador general Jesús Murillo Caram, convocó a una conferencia de prensa, se paró frente a las cámaras y presentó lo que llamó la verdad histórica. ¿Qué era la verdad histórica? Era la versión oficial, era lo que el gobierno decía que había pasado. Según esa versión, Guerreros Unidos asesinó a los 43 estudiantes. Los llevó a un basurero, un basural llamado Cocula. Les prendió fuego. Les quemó los cuerpos durante horas y luego tiró los restos al río. Eso era la verdad histórica. Eso era lo que el gobierno quería que el mundo creyera. El procurador Murillo Caram terminó su conferencia con una frase que fue capturada por las cámaras. Dijo, con frustración visible, ya me cansé, ya no quería hablar más, ya no quería investigar más, ya estaba harto. Esa frase se convirtió en un símbolo de la impunidad, de un gobierno que no quería buscar la verdad, de un gobierno que estaba cansado de lidiar con gente desaparecida. Pero había un problema grande. La verdad histórica no era cierta. Grupos de expertos internacionales, científicos forenses, investigadores independientes, examinaron lo que el gobierno había dicho. Miraron los datos, miraron las pruebas,
y concluyeron que era imposible, físicamente imposible. Un incendio como el que el gobierno describía, en un basurero como el de Cocula, con las características que el gobierno mencionó, no podría haber sucedido. Las leyes de la física lo hacen imposible. La ciencia lo demuestra. Las pruebas forenses no coincidían. Los testimonios que el gobierno presentó tenían inconsistencias enormes. La verdad histórica era una construcción, una mentira. La indignación fue masiva. Las marchas comenzaron. En toda México, en todo el mundo, en Nueva York, en París, en Londres, en todas partes. Los padres de los 43 estudiantes se convirtieron en los rostros de la búsqueda de verdad. Viajaron a otros países, hablaron en Naciones Unidas, presentaron sus casos a gobiernos, mostraron fotos de sus hijos, compartieron sus historias. Su consigna era simple. Era imposible de ignorar. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Eso era todo lo que pedían. Querían saber dónde estaban sus hijos. Los querían de vuelta. Vivos. En 2018, hubo un cambio de gobierno. Un nuevo presidente tomó el poder. Uno de sus primeros actos fue crear una comisión especial para investigar Ayotzinapa. La llamaron COVAG, Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Se reabrieron investigaciones. Se emitieron órdenes de arresto contra militares, contra otros funcionarios. El gobierno reconoció, finalmente, que el Estado mexicano tenía responsabilidad, que la policía había participado, que había complicidad. Fue importante, fue un reconocimiento. Pero después de más de 10 años, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde están los 43? Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Sus restos nunca fueron identificados. Sus familias siguen esperando. Ayotzinapa es un caso que muestra algo terrible. Muestra cómo la policía, el crimen organizado y el gobierno local pueden trabajar juntos como un solo sistema. Cuando hay dinero en juego, cuando hay poder en juego, cuando los incentivos están alineados. Ayotzinapa es un caso que hace imposible mirar las instituciones mexicanas con ingenuidad. Hace imposible creer que la policía siempre está de tu lado. Hace imposible creer que el gobierno siempre dice la verdad. Y mientras 43 familias sigan esperando a sus hijos, Ayotzinapa seguirá siendo la herida más abierta de México. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Esa consigna sigue siendo relevante. Sigue siendo la demanda. Y seguirá siendo así hasta que las respuestas lleguen. Número 1. Las masacres de San Fernando. Tamaulipas, 2010 y 2011. Hay momentos en la historia reciente de América Latina que superan la capacidad humana de procesar el horror. Lo que ocurrió en un pequeño municipio del noreste de México llamado San Fernando, en el estado de Tamaulipas, entre 2010 y 2011, es uno de esos momentos. No es exageración decir que representa uno de los episodios de violencia masiva más brutales documentados en todo el continente americano en tiempos recientes. ¿Quiénes eran los Zetas y por qué importa entenderlos? Para comprender lo que pasó en San Fernando, es necesario conocer al grupo criminal responsable, los Zetas. Este grupo nació de una traición institucional. Eran soldados de élite del ejército mexicano, entrenados en tácticas especiales y contrainsurgencia, que desertaron y pusieron sus habilidades militares al servicio del crimen organizado. Primero trabajaron para otro cártel, luego se independizaron y formaron su propia organización criminal. Lo que hacía a los Zetas especialmente peligrosos no era solo su entrenamiento militar, sino su modelo de negocio. A diferencia de otros grupos criminales que se enfocaban principalmente en el tráfico de drogas, los Zetas diversificaron sus actividades hacia la extorsión, el secuestro y el control territorial absoluto. Su estrategia se basaba en algo muy concreto: el terror. Aterrorizar a la población, a las autoridades locales y a sus rivales era una herramienta deliberada de control. San Fernando era territorio bajo su dominio total.
un municipio donde el Estado mexicano prácticamente había dejado de existir como fuerza protectora. La primera masacre. Agosto de 2010. En agosto de 2010, un grupo de migrantes fue interceptado por sicarios de los Zetas en las cercanías de San Fernando. Eran personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Brasil y México, viajando hacia el norte con la esperanza de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Personas con nombres, con familias que los esperaban en sus países, con sueños que no incluían morir en una bodega de Tamaulipas. Los Zetas los trasladaron a un rancho en las afueras del municipio. Su objetivo era reclutar. Querían que los migrantes trabajaran para ellos, ya sea como vigilantes, transportistas o sicarios. Era una oferta sin respuesta correcta. Aceptar significaba convertirte en criminal. Rechazar significaba algo peor. La mayoría rechazó. Lo que siguió fue una ejecución sistemática. 72 personas fueron asesinadas y sus cuerpos apilados en una bodega. La masacre solo se descubrió gracias a un milagro. Un joven ecuatoriano que había sobrevivido fingiendo estar muerto entre los cuerpos, logró escapar arrastrándose. A pesar de tener una bala alojada en el cuello, llegó herido a un control militar de la Marina Mexicana y pudo dar testimonio de lo que había ocurrido. Su relato describió la escena con una precisión que solo puede venir de alguien que vivió cada segundo de esa pesadilla. Los sicarios caminando entre los cuerpos para verificar que todos estuvieran muertos, los migrantes que rezaban en voz baja hasta el final, el silencio absoluto que él escuchó durante horas, fingiendo ser parte de él. Muchas de esas 72 víctimas llevaban en los bolsillos lo que casi todos los migrantes cargan: fotos de sus hijos, números de teléfono anotados en papeles doblados, pequeñas sumas de dinero ahorradas durante meses. Sus familias en Guatemala, Honduras y Ecuador tardaron días o semanas en saber que habían muerto. Algunos nunca pudieron recuperar los cuerpos. La segunda masacre. Las fosas de 2011. México y el mundo todavía procesaban el horror de la primera masacre cuando San Fernando volvió a los titulares. Esta vez con una escala que superaba cualquier cosa que se hubiera documentado en el país hasta ese momento. Entre marzo y mayo de 2011, las autoridades comenzaron a recibir reportes de fosas clandestinas, es decir, tumbas ilegales y ocultas, en los alrededores de San Fernando. Al comenzar a excavar, descubrieron que las fosas no terminaban, una detrás de otra, en ranchos y terrenos dispersos por el municipio. Al finalizar las excavaciones, habían encontrado 193 cuerpos. Las investigaciones reconstruyeron lo que había ocurrido durante meses en esas carreteras. Los Zetas habían establecido una práctica sistemática y fría: detener los autobuses de pasajeros que circulaban por las carreteras de Tamaulipas, obligar a todos los pasajeros a bajar, llevarlos a ranchos en las afueras, interrogarlos y seleccionar a los que consideraban útiles para el grupo. Los demás eran ejecutados y enterrados en esas fosas. No eran migrantes ni personas en situación vulnerable. Eran pasajeros comunes. Personas viajando a visitar a un familiar enfermo. Trabajadores regresando de otra ciudad. Jóvenes buscando empleo. Familias volviendo a casa después de vacaciones. No había un perfil específico de víctima. El único criterio para morir era haber tomado el autobús equivocado en el momento equivocado. En menos de un año, en ese municipio, habían muerto 265 personas entre las dos masacres. Y ese número, ya de por sí devastador, no refleja toda la magnitud del daño, porque la mayoría de las víctimas de las fosas nunca fueron plenamente identificadas. El proceso forense, es decir, el trabajo científico de identificar los cuerpos, fue lento, lleno de obstáculos e irregularidades. Las instituciones forenses del estado de Tamaulipas no tenían la capacidad ni los recursos para procesar esa cantidad de cuerpos de manera adecuada. Familiares de personas desaparecidas viajaron desde varios estados de México y desde países de Centroamérica esperando reconocer a sus seres queridos. Muchos regresaron sin certeza. Algunos, hasta el día de hoy, no la tienen. Esa imposibilidad de cerrar el duelo
de saber con certeza lo que le ocurrió a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, de poder enterrarlo con su nombre en una lápida, es quizás el aspecto más insoportable de toda esta historia. ¿Y la justicia? En los años siguientes, hubo capturas y condenas de varios miembros y líderes de los Zetas, y el grupo sufrió golpes significativos como organización, pero ninguna sentencia judicial puede devolver a 265 familias lo que perdieron en esas carreteras. San Fernando encabeza esta lista no solo por el número de víctimas, aunque ese número ya sería suficiente para justificarlo. Está en el primer lugar porque lo que ocurrió allí no fue la brutalidad caótica propia de una guerra. Fue algo más frío y más perturbador. La decisión deliberada y sistemática de tratar a seres humanos como si no lo fueran, de interceptarlos en carreteras como mercancía, de evaluarlos según su utilidad, de eliminarlos cuando esa utilidad era considerada nula, y de enterrarlos en fosas sin nombre en tierras que nadie iba a buscar. San Fernando es también el espejo más brutal de lo que México permitió que ocurriera cuando el Estado dejó de existir como fuerza protectora en territorios enteros del país, dejando a sus habitantes y a quienes cruzaban esas carreteras completamente desprotegidos frente a grupos criminales que operaban con total impunidad. 265 personas, cada una con un nombre, cada una con una historia que comenzó mucho antes de esa carretera y que debería haber continuado mucho después. Merecen que sus nombres se pronuncien, que sus historias se cuenten y que nadie las olvide. Eso es todo por hoy en Condenados. 10 masacres, 10 momentos en los que México se asomó al abismo. Algunas cometidas por el crimen organizado, otras por el propio Estado. Algunas con la complicidad de los dos al mismo tiempo. Lo que tienen en común todas estas historias no es solo la violencia, es lo que viene después de la violencia. La impunidad, los encubrimientos, las verdades a medias, las familias que esperan justicia que no llega, o que llega tan tarde y tan incompleta que ya no se parece a lo que debería ser. En México, matar no siempre tiene consecuencias, y esa realidad es tan parte del problema como los propios crímenes. Si este video te pareció importante, compártelo. No por el canal, sino por las víctimas, porque la única forma en que estas historias no se repitan es que no las dejemos caer en el olvido, que los nombres de los muertos se sigan pronunciando, que las preguntas sin respuesta se sigan haciendo, que alguien, en algún lugar, sienta que tiene la obligación de seguir buscando la verdad. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Activa la campana. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar estas historias. Nos vemos en el próximo video. Esto es Condenados.